Hola amigas, amigos de Encadena, me encuentro con Catalina Serna, quien es productora, es escritora, es activista de esta iniciativa, que es un proyecto maravilloso que se llama Mi Hermano Luca, justo en el marco del Día Internacional del Autismo, el 2 de abril. Catalina, gracias por estar con nosotros, gracias por siempre compartir toda información tan relevante en el tema del autismo. Cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto de Mi Hermano Luca. Hola Majo, primero que nada, gracias por la invitación y por el espacio. Siempre agradezco mucho que abran sus espacios para hablar de un tema que es tan importante para mí y para tantas familias y luego no se habla lo suficiente. Yo tengo tres hijos, Luca, Eugenia y Renata, y mi hijo mayor, Luca, tiene autismo. Y cuando estuvimos buscando diagnóstico, viendo que cuando empezamos a notar que sí había diferencias en su desarrollo, nos topamos con muchas trabas, batallamos muchísimo en conseguir un diagnóstico. En México no lo conseguimos. Y, y eso creo que fue como creciendo esto en mí de decir, no es posible que estamos en el 2000, pues era 2012 en ese momento y no, nadie sabe nada del tema en México. ¿Cómo es Entonces, tu primer acercamiento? ¿Llegó un familiar a decirte que tal vez deberías de ir? Porque es un tema delicado, ¿no? ¿Cómo te vas a acercar a una persona que tal vez tienes una sospecha de que pueden tener pueden estar alguno de sus hijos dentro del espectro? Supongo que es muy difícil tener ese acercamiento. sí, sí, la verdad sí es difícil y justo a mí se me acercó justamente un familiar, una tía de Jaime, mi esposo, y todos estos años yo no le había preguntado nada y hace poquito en esta pandemia pude convivir con ella y le pregunté de que, pues, ¿te acuerdas que tú fuiste la que me dijiste? Me dijo, no sabes lo que me costó acercarme, ¿no? Fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida y yo no lo tomé mal, o sea, cuando ella se me acercó, Luca tenía como un año, 8 meses y yo no notaba nada en específico, pero al decírmelo, fui muy receptiva y dije, sí, lo voy a llevar a revisar. Como que dentro de mí sabía que había algo un poco diferente con él. Entonces dije, pues a lo mejor es algo que yo no estoy viendo. Obviamente era algo que yo no sabía, que no estaba familiarizada con que algo podría estar diferente con él. Yo pensé que era personalidad, o sea, simplemente dije, es personalidad y ya. Entonces, así fue como yo empecé este camino, ¿no? Me topé muchos doctores, bastantes con muy poco tacto. Creo que ese es de los problemas principales en todo el mundo, ¿no? No nada más en México. La manera en que te dan un diagnóstico así, porque aunque no es un diagnóstico mortal, no es un diagnóstico con un pronóstico de ese tipo, sí es un diagnóstico que te cambia la vida completamente, completamente, porque es un diagnóstico para toda la vida. Porque yo lo que recuerdo es, todos me dijeron cosas negativas, todo lo que no iba a ser el niño, todo lo que no iba a lograr, todo lo que íbamos a batallar. Entonces, creo que eso perjudica bastante a cómo lo toma una familia y a cómo pueden llegar a aceptar un diagnóstico así. Cuando ya tienes el diagnóstico de Luca, ¿qué es lo que tiene que pasar para que decidas escribir Mi Hermano Luca, que el proyecto empezó siendo un libro para niños? Lo que pasa primero es que a mí no me lo diagnostican en México, me lo diagnostican en España, cuando estábamos allá, porque mi esposo estaba estudiando su maestría. Y a la hora de querer regresar a México, a que él trabajara, pues queríamos regresar a nuestro país, nos topamos con que no había información, los pediatras, ninguno se dio cuenta del diagnóstico de Luca, las escuelas, en ese momento nos fuimos a Querétaro, me rechazaron de dos escuelas. Entonces fue como ese regreso a México donde dijimos, no puede ser que nadie sepa del tema, nadie está hablando del autismo. Y ahí primero nace una campaña que se llama Iluminemos de Azul, que era una campaña en el fútbol, ¿no? De hablar, de abrir la conversación, de que si ves a alguien famoso hablando del autismo, entonces puede ser que te interese un poco más, ¿no? De eso trataba un poco. Y después el libro nace porque Eugenia, mi hija, es un año más chica que Luca. Entonces, como que en el desarrollo se emparejó muy rápido con Luca y empezó a darse cuenta de las diferencias con su hermano. Y me empezó a hacer preguntas y me preguntaba, ¿y por qué Luca tiene autismo y yo no? ¿Y por qué
Luca va con alguien a la escuela porque no habla, porque no, empezó a hacerme estas preguntas que yo no sabía cómo contestarle a una niña de 5 años. Entonces empecé a buscar literatura, videos y no encontraba algo que plasmara el autismo como yo lo veía en ese momento, ¿no? Y entonces de ahí nace mi hermano Luca el cuento. Era una necesidad que yo tenía para explicarle tanto a Eugenia como a los compañeros de Luca, a los primos de Luca y hasta los mismos adultos, ¿no? Que convivían con Luca, que pues es una manera muy sencilla de enseñarles un poco lo que estaba pasando con Luca para que pudieran entender mejor. Luego, cuando surge el libro, pasa todo un proceso para que sea un documental, porque eso es algo muy interesante, ver la cantidad de familias que te llegan a escribir, que se acercan a ti, de un tema que realmente es tabú. ¿Consideras que es tabú todavía el autismo y la neurodiversidad en México? 100%. La neurodiversidad ni siquiera se habla, el autismo ya se habla un poco más, pero justamente el problema de la etiqueta del autismo es que generaliza, encapsula a todos dentro de un mismo cuadro que no es real, ¿no? El autismo es un espectro, por eso se llama espectro autista, es un espectro que tiene muchas diferencias, no hay un niño igual a otro, entonces por eso se está hablando ahora de la neurodiversidad, para ampliar este concepto de que, de que todos funcionamos diferente neurológicamente y cuando aceptemos que eso es una realidad, no nada más la diversidad física o la diversidad de cultura, sino la diversidad neurológica, cuando aceptamos esto, es cuando empezamos a evolucionar en la educación, a evolucionar, ¿no? Como seres humanos, a entender al lado. Entonces, el cortometraje de mi hermano Luca nace en realidad de un enojo que yo tuve muy fuerte, porque a la hora de regresar ahora a la Ciudad de México a vivir y buscar una escuela para mi hijo, yo pensé que iba a ser bastante más sencillo, ¿no? Estábamos en la capital, todo, pues hay muchísimas escuelas en la Ciudad de México, y pues me topé con que me rechazaron a Luca de 21 escuelas. Y todas estas escuelas, ninguna conoció a Luca, no me pidieron sus calificaciones, no me hicieron una entrevista, simplemente escuchaban la palabra autismo y te decían que no. Y yo ahí es donde empecé a notar cómo el autismo está tan mal visto en México, porque me decían, somos inclusivos de síndrome de Down, de parálisis cerebral, de lo que quieras, pero de autismo no. Yo le decía, ¿por qué? Pues no sabemos cómo. Es un tema muy estereotipado que la gente lo ve como negativo, ¿no? Lo ven porque volvemos a lo mismo, lo encapsulan dentro generalizan, que todos los niños son iguales, que todos los niños no aprenden, que todos los niños no son agresivos. Entonces, es un tema complejo. Pero a mí eso me sorprendió muchísimo. Dije, ¿cómo es posible que solo por decir autismo dicen que no, cuando sí incluyen a otros niños con discapacidades? Le habla a mi amigo Carlos Algara, que es director y productor de cine, y le dije, quiero hacer algo, no puede ser que sigamos así. Ahora ya era el 2018. Y dije, no puede ser que seguimos en esto y que yo no pueda encontrar una escuela de calidad para mi hijo, que tenga los valores que yo quiero, que pueda compartir la misma escuela con su hermana. Y dije, no puede ser. Entonces de ahí nace la idea del cortometraje. Yo en realidad quería hacer una película y mi esposo me relajó, me dijo, no, primero empieza con un cortometraje y luego ya vemos qué pasa. Entonces de ahí surge la idea de hacerlo cortometraje porque el autismo es un tema que si no te pasa, que si no es cercano a ti, no te interesa. Entonces yo lo que he ido haciendo es buscar la manera de llamar la atención de la gente para que lo quiera ver, para que se quiera informar, para que quiera... Y me ha funcionado muy bien con el libro porque a muchos niños les encanta el libro. Tiene unas ilustraciones divinas de Greta Haas y es un libro con el que se identifican muchos niños, aunque no tengan autismo. Entonces, creo que el libro ha funcionado muy bien y ahora el cortometraje está funcionando aún mejor, ¿no? Porque la gente ve más cine o películas que leer, lamentablemente. Estuvimos en más de 30 festivales, todavía nos siguen pidiendo el cortometraje, de hecho estamos por estrenar en Hong Kong, como que la gente ha reaccionado muy bien, especialmente por el tema, ¿no? Que es un tema del que no se habla mucho y lo abordamos muy bien. Y la gente, lo que me gusta mucho del corto es que no hablamos del autismo hasta el final. Entonces,
como que te invita a identificarte y hasta el final dices, ay, ¿no? Como que entiendes que aunque somos diferentes, pues también tenemos cosas parecidas, ¿no? Lamentablemente no avanzamos más allá, pero pues la verdad nos ayudó mucho a hacer mucho ruido. El objetivo del corto no era ese, el objetivo era acompañar a las familias, el objetivo era darle voz también a los hermanos, que la voz del cortometraje es mi hija Eugenia, tanto en inglés como en español. Entonces, era como involucrarla para que sepan el valor que tienen también los hermanos, porque luego solemos hacerlos un poco a un lado por darle atención a quien lo necesita más. Y también era una manera de mostrar cómo lo ven los adultos y cómo lo ven los niños. Entonces, dentro del cortometraje vemos este contraste y al final, pues el mensaje es, hay que verlo de un lado positivo, ¿no? Siempre estamos viendo lo negativo, lo negativo, lo negativo, y es una manera de regresarnos al principio y decir, somos diferentes, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para convivir dentro de este mismo espacio. ¿Dónde podemos ver el cortometraje para todos los que nos están viendo? Si lo quieren ver y lo quieren compartir, ¿en dónde está disponible? El cortometraje está disponible en Cinépolis Click de manera gratuita para México. Vamos a tener un par de funciones el día 2 de abril, justamente abierto para que lo vean gente que no lo ha podido ver en todo el mundo. Y ya pronto va a estar en Estados Unidos, todavía no podemos decir dónde, pero pronto va a estar disponible allá también y estamos muy emocionados. Así es. Muchísimas gracias, Catalina Serna.